Estamos por empezar. Descarga el material del PDF en la descripción. Ten a mano tus marcadores, lápices, lapiceros, colores y resaltadores. Todo lo necesario para disfrutar al máximo de esta experiencia TCB. Dios les bendiga mucho, amigos y amigas, y bienvenidos una vez más a este programa de la Biblia TCB comentada. Estamos bien contentos porque hemos tenido una interacción bien chévere con este programa y queremos animarles de entrada a que ustedes, si tienen un verso dentro de la TCB que ustedes quieren que se comente, que hablemos, solamente compártanlos con nosotros aquí en los comentarios para poder hacerlo, porque precisamente hoy vamos a estar comentando un verso que nos enviaron y que queremos comentar. Aquí estamos, doctor, en excelente compañía, aquí con Ingrid, estamos con Edison, bienvenidos, y queremos comentar acerca del, en este caso, de la carta de Pedro. Y vamos a sumergirnos ya de una en el texto. Ingrid, ¿nos ayudas a leer? Claro que sí. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 18 al 19, versión TCB, nos dice: los siervos, sométanse con todo respeto a los amos, no solamente a los buenos amos, sino también a los amos ásperos y difíciles de soportar, porque esto es digno de admiración, ya que a veces, por la conciencia cristiana que tenemos, en nuestra conducta nos toca soportar muchas incomodidades injustas. Este texto, doctor, en esta carta de Pedro, yo creo que es bueno quizá comentar un poco acerca de qué es lo que tenemos que entender acerca de la carta de Pedro, un poco de ese contexto, que nos ayude como a poder saber y comprender un poco mejor qué estaba pasando mientras Pedro estaba escribiendo esto. Bueno, usted sabe que todo el Nuevo Testamento, los 27 libros, incluyendo los Evangelios, se escribieron estos libros para responder a problemáticas de muchas comunidades cristianas, ya sean judeocristianas como gentiles. Todos los 27 libros. Interesante, no hay ningún libro del Nuevo Testamento que se haya escrito haciendo una teología autónoma, sistemática, sin estar conectado con un destinatario particular. Fueron los destinatarios, las iglesias, las comunidades locales que inspiraron para que los escritores neotestamentarios escribieran su libro para enriquecer cada comunidad de fe. Entonces, en el caso de Pedro, muchos expertos dicen, Jennifer, que tanto la primera como la segunda de Pedro, especialmente la segunda de Pedro, es una homilía muy pastoral de buenas relaciones entre los cristianos. Y esa palabra homilía, para los que a lo mejor esa es la primera vez que la escuchan, ¿a qué se refiere con homilía? Bueno, como un sermón, un sermón. Como una predicación. Una predicación, exacto. Y en este caso, doctor, esa comunidad estaba pasando una situación específica y Pedro le está escribiendo a ellos. Sí. Una de las cosas importantes en la segunda de Pedro es que Pedro tiene que manejar varios temas, y uno de ellos las relaciones interpersonales. Es lo que se llama ahorita en el siglo XXI la famosa inteligencia emocional. Ahora, en estos dos versículos es las relaciones muy difíciles entre amo, entre patrono y obrero, que en aquel entonces la estructura laboral no es como es ahora. Ahora hay derechos humanos en favor del trabajador y también en favor del señor o del dueño, del gerente o del dueño de la hacienda o de la empresa. Antiguamente no habían leyes que favorecían más directamente al obrero, pero sí al amo. Ahora sí había unas leyes humanitarias muy mínimas, y es por eso que antiguamente la relación laboral eran empleados que eran esclavizados. Muchos empleados eran esclavos, y habían tres tipos de empleados. Los empleados que trabajaban vendían sus servicios a un amo, recibían algo a cambio, en los tiempos de Jesús recibían un denario por día. Segundo, habían personas tan pobres que tenían que esclavizarse por 1 año, 2 años, y recibían algo a cambio como la comida o lo necesario. Entonces, eran esclavos voluntarios. Pero el tercer rango de estos empleados eran esclavos que eran pueblos sometidos
y los esclavizaban para que trabajaran gratis a condiciones precarias para un amo. Entonces, habían 3 tipos de condiciones laborales dentro de la estructura de esclavitud. Y Pablo quiere realmente dar un consejo a los empleados Pedro quiere dar un consejo a los empleados que se porten con una conciencia cristiana, con una intención de ganarse los amos para Cristo. Ese es el mensaje más de fondo en esta segunda carta. Ya a mí me surge una pregunta y es, digamos, leyendo este texto, ¿podríamos aplicar este texto a la actualidad? O sea, digamos, ¿podría este texto de alguna manera justificar ciertos sistemas de opresión e injusticia que hay en nuestros tiempos y sería como un llamado a la comunidad cristiana que vive en estos sistemas de injusticia? Bueno, sí, es un texto muy difícil porque Pedro está tratando de que el obrero, el esclavo, el sirviente sea inteligente. Porque está diciendo, cuando dice, los siervos sométense con todo respeto a los amos, no solamente a los buenos amos, sino también a los amos ásperos y difíciles de soportar, porque esto es digno de admiración. Oiga, está diciendo que es digno de admiración. Está resaltando que una cualidad de la vida cristiana es la humildad, porque en la humildad está la grandeza. Es la capacidad de tener paciencia y una actitud cristiana que poco a poco puede conquistar el corazón del que domina, el corazón del verdugo. Porque a veces al verdugo, aplicarle la violencia, el verdugo se vuelve más violento. O sea, Pedro está dando una táctica psicológica. Porque si el amo se rebela, trata de insultar, si el esclavo o el siervo se rebela insultando al amo, esto va a crear una represalia más fuerte, e inclusive la muerte del siervo. Entonces, lo que Pedro está diciendo, mira, sea inteligente, sea noble y humilde, que en la humildad de Cristo estuvo la conquista de la salvación. Y precisamente de este contraste de amos y siervos estaba conversando Edison. Así, justamente en esa misma línea, lo que a mí de entrada me llama la atención es por qué en el texto, en la TCB, como que se conserva algunos términos, ¿no? Por ejemplo, el término siervos y amos, ¿no? En otras traducciones tenemos, por ejemplo, criados, esclavos. Entonces me gustaría como que se clarifique un poco el por qué se mantiene este término aquí. Y lo tenemos aquí, ¿no? Sí, porque incluso en otras partes de la TCB, doctor, también se usa siervo, también se usa comprometido, o se usa otras expresiones. Sigue construyendo sobre lo que pregunta Edison, es algo que nos trae curiosidad. La palabra hay 2 palabras que se pueden traducir al castellano como siervo o esclavo, que es doulos, del verbo douló, o también el pais. El término pais también viene de la palabra niño, alguien que es pequeño, alguien que no tiene claridad de conciencia y que depende de un tutor. Ahí viene la palabra niño, de pais. En cambio, la palabra doulos, que se traduce más como esclavo o siervo, viene del verbo douló. Ahora, depende, Edinson, de los dialectos. En dialecto ptolomaico, que fue el dialecto de los abogados, significa estar comprometido, tiene otro sentido de dolor, o sea, estar comprometido. Una persona que se compromete con otra bajo un contrato es un compromiso libre y voluntario. Romanos usa la expresión doulos en sentido de compromiso voluntario, cuando dice, yo, Pablo, comprometido con Jesucristo. Ahora, hay que entender que cuando se refiere a una persona que está al servicio de Cristo, no se usa la connotación de esclavo, porque Cristo mismo lo dijo en Juan 15:15. Ya no os llamaré siervos o esclavos, porque un esclavo o siervo no sabe lo que quiere su Señor. Yo los llamaré amigos. O sea que Cristo quiere que sus seguidores no sean esclavos, sean personas libres con una claridad mental y de conciencia para que le sigan a Cristo libremente. Oiga, qué hermoso. O sea que ya Cristo nos liberó de la condición de servidumbre como estaba sometido su pueblo Israel en este tiempo de servidumbre a amos como el Imperio Romano. Oiga, qué linda lección. Ahora, pero también la palabra doulo en jónico áticos también significa esclavo, siervo. En este contexto de Pedro, él está describiendo una realidad. Los amos tenían siervos.
Eso no se podía abolir de un día para otro. Entonces él dice, mire, por favor, siervos, sean inteligentes. Sirvan y amen a sus amos. Obedézcanlo. Que ante la grandeza de la humildad va a haber la grandeza de la salvación y puede cambiar la actitud. O sea, es un consejo muy evangelístico de la nobleza, de la sencillez, que ahí están los que ganan grandes partidos. Los que ganan situaciones difíciles son los que saben tener un carácter manso. Claro, profesor, ahí en este diálogo, ¿no? También me gustaría preguntar, entonces, ¿por qué, si estamos hablando de la TCB como una traducción contemporánea, no se optó tal vez por otros términos que están más apegados a nuestra realidad? Como empleado. Ajá, exactamente. Ajá. Sí, justo lo discutimos con el comité. Justamente. Sí, porque se pensó poner los empleados para dialogar con el mundo, sométanse a sus jefes, con patronos, porque esto es digno de admiración. Pero resulta que quisimos respetar ese contexto de esclavitud, porque también hay momentos laborales que realmente estamos reproduciendo la relación de esclavitud de hace 2000 años. Hay empresas que someten por unas migajas, y en ciertos países, a empleados que no son empleados, son esclavos, con leyes laborales pésimas. Aún en el siglo XXI hay países que se mantienen condiciones laborales de esclavitud. Entonces, quisimos respetar esa crueldad de los términos para tratar de llamar la atención y para tratar de invitar a los cristianos amos, a los cristianos señores, que por favor, por ser cristianos, empiecen a respetar a los empleados. Sí, profesor, otra pregunta más que me gustaría hacer es, estamos en esta línea en donde el texto nos está tratando de decir, como que nos está haciendo mención de algo de libertad más que todo, ¿no? El tema, tengo entendido que está dentro de un contexto más laboral, doméstico y todo eso, pero al utilizar este término también sométanse, es como que a lo mejor se está tratando de decir por medio del texto que como cristianos deberíamos soportar a este tipo de injusticias y dar paso a este tipo de injusticias porque somos humildes, o a lo mejor el texto lo que nos está tratando de decir es algo más profundo que eso, ¿no? O sea, sometámonos, pero a la vez alcemos nuestra voz en momentos de injusticia, ¿no? Cuando se den este tipo de cuestiones laborales que a veces se presentan en el... Segunda de Pedro está recreando la teología del siervo sufriente, del primer cántico del profeta Isaías, capítulo 42, de 1 al 7. O sea, en el fondo el texto está diciendo, a veces las grandes batallas se ganan con el sometimiento y la humildad, y esa humildad excesiva puede ser una actitud de protesta y de reacción. Describimos el contexto de la iglesia primitiva. ¿Por qué Roma persiguió violentamente a la iglesia? No porque los cristianos fueran con una pancarta a los palacios públicos de Roma diciendo libertad, libertad, somos diferentes. No, eso no se podía hacer, más los esclavizaban. Ellos fueron un grupo reaccionario con una actitud cristiana de humildad y del siervo sufriente, y eso produjo un choque. O sea, la conducta de sencillez, de una vida comprometida, de ayuda social a los que no tenían, porque ellos ayudaban con lo poco que tenían, compartían con los demás. Esto se fue convirtiendo en una cultura de los sumisos solidarios que se convirtió en una bofetada al poder imperial. Nunca el imperio romano persiguió a la iglesia por ser una iglesia soberbia que invitaba a la gente a la sublevación, no, sino por ser una iglesia subversiva en la forma de vivir y en la excesiva humildad. Muy interesante este análisis histórico, sociológico sobre esa actitud. Y mire lo que dice el capítulo 42 del 1 al 7 del siervo sufriente Isaías. Este es mi siervo, dice Jehová, a quien mi alma se complace. Él no gritará, no quebrará la caña cascada, no apagará el pábilo, pero anunciará un mensaje de libertad, predicará a los que están cautivos. Oye, es como es un no violento, mansos, sometidos, pero activos. No violento, pero activos. Eso es Jesucristo. Cristo fue manso, respetó las autoridades, pero su vida, su mensaje de sencillez fue una bofetada ante la estructura pecaminosa de opresión. Interesante
este drama social, lo sociológico. Qué bueno es poder afirmar eso. Es como que hay espacios, ¿no? Hay espacios, momentos donde hay unas proclamas, pero también es como este poder transformador de la humildad, que es la palabra a la que regresamos. Y eso es algo bien importante. Sí, yo creo que es bastante interesante la reflexión que nos hace el doctor, porque más que el hecho de someterse por incapacidad o ser vulnerable, es esa idea de ser inteligente, ¿no? De entender las condiciones en las que se vive, y que el hecho de tal vez sublevarse o tal vez tratar de imponerse no es una tarea muy inteligente, y creo que es un llamado también en nuestros tiempos a evaluarlo en las condiciones en las que estamos, que a veces puede ser un tanto imprudente imponer nuestra realidad, ¿no? Entonces, más que hablarlo, más que tratar de imponerlo, es como decía el doctor, a través de nuestra vida misma, ¿no? Ser revolucionarios a través de nuestra misma vida, y no a través tanto de hablar hacia o tratar de sublevarse, como decíamos ahí, ¿no? Entonces creo que me parece bastante interesante este análisis. Ingrid, si uno revisa la historia, Jennifer y Edinson, las grandes liberaciones se dieron con grandes líderes pacifistas que no generaron violencia en sus actitudes. Gandhi, él fue el profeta de la no violencia, invitó al pueblo de la India a mantener una actitud humilde de sometimiento a los ingleses, los ingleses estaban preparados para ir con el ejército a opacar a los enemigos, pero no supieron enfrentar esa actitud revolucionaria con su actitud de vida increíble. Jesucristo mismo nos liberó en la más suprema humillación, en la cruz, humildad, pero la humildad también genera grandeza. Así que este es uno de esos textos para seguir profundizando, y queremos animarle a que haga eso, a que tome este texto, que siga explorando, y que también nos siga acompañando, que nos siga en las redes sociales, que le dé esa campanita para las notificaciones, y que esté atento, porque también tenemos el lanzamiento de la versión impresa de la TCB el 28 de junio. Pueda llegarse a Semisud o seguir la transmisión que va a estar disponible. Así que gracias, Ingrid, gracias, Edison, por acompañarnos, y bueno, gracias, doctor. Sí. Vamos a seguir aprendiendo en un próximo programa. Muchas bendiciones. Shalom.